Buenas noches, bendiciones. Es una alegría estar juntos como siempre, mis hermanos, alrededor de la palabra, dándole la bienvenida a nuestros hermanos por vía telefónica y también por Facebook. Gloria, gloria al nombre de Cristo. En esta noche tenemos algo especial, mis hermanos, acerca de la palabra del Señor. Y aquellos que nos ven por Facebook ven que tenemos una plantita aquí al lado de la Biblia. Y vamos a estar viendo algo muy importante, mis hermanos. Es una alegría estar juntos. El Señor nos reanima, nos refresca con su palabra, con su Espíritu Santo y escuchando las voces de nuestros hermanos. Bendiciones para todos. Hay un corazón que los ama, que los aprecia sinceramente en mi persona y en la de Alicia. Por eso, de nuevo, gloria al nombre de Cristo, bendito sea el Señor. Vamos a ir rapidito, en esta noche tenemos un tema que me parece, he estado orando y realmente siento una carga por nuestros hermanos para traer una comida que sea nutritiva para todos nosotros, ¿no es cierto? Pero que sea de ánimo también. Gloria al nombre del Señor. Dice que tenemos que congregarnos para estimularnos. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Cada vez que nos juntamos y más alrededor de la palabra, somos estimulados, somos animados, las brasas se avivan. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vamos rapidito, les decía, a Colosenses, carta del apóstol Pablo a los de Colosas, ¿no es cierto? El capítulo 1, vamos a leer desde el verso 9. Son dos versículos los que en esta noche vamos a fijarnos, pero vamos a leer el párrafo completo hasta el versículo 14, del 9 al 14. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fíjense, necesitamos el poder de la potencia de Dios. ¿Para qué cosa? Para toda paciencia y longanimidad. Gloria a Dios. A veces pensamos que el poder es para hacer las cosas rápidas, instantáneas. No, mi hermano, la vida cristiana es una vida de toda la vida, si me permiten la expresión. Una carrera de resistencia, no un sprint, no es un pique así rápido, ¿no es cierto? Lleva toda una vida. Y dice que conforme a la potencia de su gloria, seamos fortalecidos. Fíjense, mi hermano, ponga su mano en el pecho y piense conmigo en esto. Yo soy capaz de recibir la potencia de su gloria, ser fortalecido. Oh, bendito sea. Esa es la disposición que Dios tiene para con nuestras vidas, mi hermano. Dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Paciencia es permanecer, perseverar, sobre todo cuando las cosas no van bien, cuando quisieras abandonar, cuando decís ya no puedo más. Eso es la paciencia es lo que te dice, espera un poquito más, no tires la toalla. Y en esta noche el Señor te dice, espera un poquito más, que ya viene toda la potencia de Dios a tu vida y te va a dar ese empuje que estás necesitando. Bendito sea el Señor. Y dice, y longanimidad. Esta palabra longanimidad, mi hermano, estoy seguro que hoy no la escuchaste en ningún lado, al menos que hayas leído la Biblia, ¿no es cierto? Es una palabra que el mundo no la usa. Es una palabra que la gente se ha desacostumbrado a usar. Longanimidad significa largura de ánimo, que tu ánimo no decaiga, que tu ánimo persevere en medio de las pruebas. Ah, hermano, pues sí, pero con las pruebas que estoy teniendo yo ahora, ¿me voy a poder animar? Sí, la palabra del Señor te dice a través de Santiago,
Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Saben por qué? La prueba te dice que Dios no ha abandonado su plan para con tu vida. Gloria a Dios. El Señor está moldeando tu vida a través de las distintas circunstancias. Así que en esta noche te digo, no tires la toalla, no te rindas. ¿Por qué? Longanimidad, eso es producto de la potencia de Dios en nuestras vidas. Largura de ánimo. Ánimo viene de la palabra latín anima, ¿no es cierto? Lo que te mueve, animar. Yo siempre digo, no necesitamos. Si vos necesitas ¿cómo te puedo decir? Que te animen desde afuera, mi hermano, eso no es ánimo, eso es empuje. Nosotros solamente, yo me acuerdo, ustedes no, porque ustedes viven en un país del primer mundo, ¿no es cierto? Acá, pero yo me crié en Argentina, nací, criado en Argentina, y sé lo que es empujar cachivaches, ¿no es cierto? Cachivaches son auto viejo que no arrancaba, y uno tenía que estar ahí empujándolo, eso sería. Mi hermano, tú no naciste de nuevo para que te vivan empujando, tú naciste de nuevo porque Dios ha puesto un motor nuevo en tu vida, es el Espíritu de Dios que te da ánimo, que te da paciencia y longanimidad, que tu ánimo no decaiga, mi hermano, que no te tengan que andar llevando como una carretilla, ni te tengan que andar soportando con muleta, mi hermano. Tú fuiste hecho, tú fuiste creado para ayudar a otros, mi hermano. Nosotros no vivimos para nosotros mismos. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor vivimos. Sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Mi hermano, nuestras vidas, repito, no son para nosotros, son para servir a otros. Aleluya, gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor, con gozo, dando gracias al Padre. O podríamos decir en esta noche, dando gracias al Padre con gozo. ¿Por qué? Que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¡Aleluya! Note una cosa, mi hermano, si te has sentido desanimado, si te has sentido incapaz, inútil, dale gloria a Dios, mi hermano, porque ninguno de nosotros es capaz por sí mismo. Yo no soy capaz si el Señor no pone su mano en mí. Él sabe muy bien que si el Espíritu Santo no obra en mi vida, no sirvo para nada, mi hermano. ¿Saben por qué el Señor dijo, no los dejaré huérfanos? Aleluya. Vendré a vosotros, enviaré al Consolador. Si no, por eso, mis hermanos, mi énfasis en la obra y en la persona del Espíritu Santo. Porque si no tenemos al Espíritu Santo obrando en nuestra vida, que nos enseñe las palabras, que nos guíe, para usar una palabra bien mayamense, que nos empodere, somos huérfanos. Somos carenciados, mi hermano. No los dejaré huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo. Si no estás teniendo relación íntima, personal con el Espíritu de Dios, mi hermano, con el Padre, con el Hijo, mi hermano, sos un carenciado. Lamento decirlo, pero necesitas buscar toda la potencia de Dios, mi hermano. Gloria a Dios. No seas un auto que... ¿Se acuerdan los autos de palancas de cambio? No seas un auto que va en segunda. Si tenés, ya el Señor te ha provisto una caja de 7 velocidades, ¿no es cierto? Gloria al nombre de Cristo. Tú eres una máquina para correr, no para andar a los tumbos ni estar estacionada a un costado del camino. Y dice la palabra del Señor, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Apto es capaz. Yo me acuerdo, mi hermano, en mis 20 años, cuando me tuve que incorporar al servicio militar, cuando íbamos a la revisación médica o revisión médica, como dicen los más cultos, nosotros decíamos revisación, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba? Todos íbamos buscando alguna causa que encontraran los médicos para eximirnos del servicio militar, fíjense, ¿no es cierto? Y ahí cuando salían todos decían, ¿y a vos qué te pusieron después de la revisación? Y a mí me pusieron esto y este otro. Y entonces y los que más tristes estaban, los que le habían puesto AA, ¿no es cierto? AA, 2A. ¿Qué significaba esa 2A? Apto absoluto, que estaba saludable y fuerte como para servir a su patria. Y eso fue la calificación que me pusieron a mí en mi documento de identidad. Apto absoluto. Gloria al nombre del Señor. Y fíjense qué triste los muchachos,
porque tenían que hacer el servicio militar, entonces se entristecían por ser aptos absolutos. Yo le di gracias al Señor y Él me ha recompensado por haber sido agradecido en aquel tiempo. Yo no le conocía, pero Él me ha conservado en salud. Fíjese, hice el servicio militar cuando en Argentina se los hacía a los 20 años. Antes yo había sido militar, quería ser militar de carrera, pero a los 20 años en el servicio militar. Y ya han pasado, mis hermanos, cueste creerlo o no, 48 años. Gloria a Dios, y Él me ha conservado en salud. Bendito sea el nombre del Señor. Otra característica para no perder el ánimo es que tengas gratitud, mi hermano. Gloria a Dios. Acordate que no pienses en las cosas que no tenés. Da gracias por las cosas que tenés mientras el Señor te va agregando. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Si sos agradecido, vas a tener ganas de vivir. Y dice la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que nos hizo aptos, gloria al nombre del Señor, ¿para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es esa herencia que el Señor nos ha dado? Una herencia es algo que se nos ha legado, ¿no es cierto? Alguien que nos ha dejado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué es la herencia que Dios nos ha dado? En esta noche simplemente te adelanto que la herencia es lo que habla allí en segunda de Pedro, capítulo 1. Me estoy apurando porque le pedí a Alicia que cante un himno de esos himnos viejitos, ¿no es cierto? En segunda de Pedro, leo rapidito, dice la palabra del Señor, dice en el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y acá pausamos para que Alicia pueda cantar aquel himno que cuando ustedes lo escuchan van a decir, qué a tono que está con el tema que estamos tratando. Adelante, Alicia. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Y voy a cantar un himno que dice así. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes, fieles, en ella para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiada sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes, fieles, en ella para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén.
Amén. Gloria, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Todas las promesas del Señor Jesús. Gloria, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Retomamos el tema después de este precioso himno y volvemos allí a Colosenses en el capítulo 1. Acuérdense, Colosenses capítulo 1, en el verso 12. Volvemos a leer: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Cuando el Señor Jesús llama a Saulo de Tarso, que posteriormente sería Pablo, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo, él les dice también, vayamos rapidito a Hechos capítulo 26, cuando Pablo narra su conversión al Señor, dice Hechos capítulo 26, versículo 16 al 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Un ministro es un administrador de algo que se le ha confiado, mi hermano. Oh, gloria a Dios. Hay ministerio cuando un hombre o una mujer tiene algo que Dios le ha confiado para dar a sus hermanos, para dar a la gente, al necesitado. No para hacerse un nombre, sino para servir. Eso es un verdadero ministro. Entonces dice: para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Mi hermano, Dios se sigue manifestando y se va a seguir manifestando, mi hermano. ¿Por qué? Porque dice: vosotros sois mis testigos. Y en esta noche te digo una cosa, mi hermano. No podemos andar inventando cosas. ¿No es cierto? Dios sabe que somos testigos y tenemos que ser testigos verdaderos. No testigos de algo que me contaron, no de algo que leí, sino de algo que hizo el Señor en mi vida. Y prepárate, dale gracias a Dios por las cosas buenas y en medio de las cosas malas también. ¿Por qué? Porque eso te está preparando para que el testimonio que Dios te va a dar. El testimonio de Dios es una manifestación de Dios a través de sus obras a favor de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces dice la palabra del Señor: y de aquellas en que me apareceré a ti. Oh, me animo a decir en esta noche esta palabra. Has estado esperando por el Señor. Has estado aguardando, has estado llorando, has estado orando, clamando. Y el Señor, no para que te dé una prueba de su existencia, sino porque necesitas una relación más íntima con Él. Y Él te dice, el Señor te dice en esta noche: me apareceré a ti. Aleluya, gloria a Dios. Y dice una cosa: librándote de tu pueblo. Cuando dice librándote de tu pueblo, habla de toda la idiosincrasia, costumbres, cultura, ¿no es cierto? ¿Para qué cosa? Y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hay una herencia que Cristo pagó el precio por nosotros, nos legó con su muerte en la cruz, mi hermano. Y ya vamos a hablar. Esa herencia, te puedo ir adelantando algo. Cuando leemos la carta de Juan, Juan escribiendo, ¿no es cierto?, dice: amado, yo deseo, o como dice en el griego, yo oro, para que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Gloria al nombre de Cristo. Si Juan estaba escribiendo esa epístola inspirado por el Espíritu Santo de Dios, entonces podemos entender que ese es el corazón, que esa es la voluntad de Dios para nosotros, que seamos prosperados en las tres áreas: en lo espiritual, en primer lugar, mi hermano, que abundemos en el conocimiento de Cristo, que maduremos, que vayamos creciendo en la fe, mi hermano. Y dice también: y que tengas salud. La voluntad de Dios, repítelo conmigo, la voluntad de Dios es que yo tenga salud. Y en esta noche decile a tu cuerpo: cuerpo, te vas a tener que poner las pilas, porque mi Señor quiere que yo tenga salud.
Aleluya, gloria a Dios. Así que te vas a hacer un siervo de mí, no un amo al que yo le tengo que servir. El cuerpo ha sido creado por Dios, nos ha sido dado para que le sirvamos a Él, no para que nosotros sirvamos a nuestro cuerpo. A veces, ay, no tengo fuerza, estoy cansado, que esto, que lo otro. Y al final el que determina qué haces y qué no haces es tu cuerpo y no vos. Y yo te digo una cosa, usted es más que su cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es lo más bajo, es lo que tiene que someterse al alma y al espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecado y herencia entre los santificados. Pero hay una condición, mi hermano. Dice que versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Note que Colosenses dijo que nos libró y nos pasó. Vamos a ir a Colosenses de nuevo, para que no queden dudas, mi hermano. Él nos libró, Él nos sacó de las tinieblas, ¿no es cierto? Dice en el versículo 13, y presta atención, mi hermano, tantas veces hemos hablado de guerra espiritual, hemos invertido tiempo. Pero noten lo que dice la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas ya no tienen potestad sobre tu vida. Y en esta noche te lo digo, hay una persona que ha estado temerosa de maldiciones generacionales. Yo te digo una cosa, mi hermano, mi hermana, el Señor te sacó de las tinieblas y te trajo a su reino de luz admirable. Ya no estás bajo la potestad de las tinieblas. Ojo, a menos que tú decidas por voluntad propia volver a estar allí. Y sabes una cosa, acá hay una palabra de Dios. Aquellos que no aman al hermano, aquellos que han cerrado su corazón al hermano, dicen que todavía están en tinieblas. No se ha hecho realidad en la vida de ellos esta liberación de parte del Señor. Dice la palabra de Dios, el cual, y repítelo conmigo en tu casa. Por favor, los que están en el teléfono, en mute, pero repítelo fuerte en tu casa para que te escuche el vecino. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y acá hago un alto, mi hermano. Antes de conocer al Señor, estábamos en este mundo siguiendo la corriente de este mundo bajo el príncipe del aire, Satanás mismo. Mi hermano, y hay una potestad que maneja la mente, los corazones. Les cuesta creer, trae duda, mi hermano. Es increíble, vaya la redundancia, la cantidad de hermanos evangélicos que dudan de la palabra de Dios. Y en esta noche atamos espíritu de incredulidad. La incredulidad es faltarle el respeto a Dios. Te lo repito, la incredulidad es faltarle el respeto a Dios. Mientras que la fe es tomarle la palabra a Dios. Creer la palabra de Dios, aceptar la palabra de Dios. Ya basta de incredulidad, mi hermano. ¿No es cierto? Y dice la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Decían, ustedes saben que las tinieblas operan a través de los medios, a través de los distintos medios, la televisión, radio, la internet, YouTube, Facebook y tanta basura que escriben y filman. Y usted se fijó un poquito con este mismo tema de la guerra en Ucrania. Las barbaridades que comenten algunos, y dicen, y es la verdad, y que esto y que lo otro. Y tantos fotomontajes y qué sé yo, mi hermano. Hemos llegado, ¿no es cierto? Esa es la potestad de las tinieblas. El diablo puede hacer lo que quiere en la mente y en los corazones de esa persona, a través del engaño, a través de la mentira, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y vayamos rapidito a Josué capítulo 1. Gloria al nombre de Cristo. Ojalá que usted o vos te entusiasmés como estoy entusiasmado yo con esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Josué, aleluya. Acuérdense, Colosenses nos habla que Él nos sacó de un reino de tinieblas donde estábamos cautivos.
Bendito sea el nombre del Señor. Y nos llevó ¿a qué? A su reino de luz admirable. Y acá hay una ilustración, Antiguo Testamento. Por eso, mi hermano, no te tragues el cuento que el Nuevo Testamento vale y que el Antiguo Testamento no vale. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento no tiene sentido en muchas cosas. El verdadero, el Antiguo Testamento es la base para el Nuevo Testamento, es lo anunciado, ¿no es cierto? Es la figura, la sombra de lo que había venido. El Nuevo Testamento es la realidad. Pero para entender el Nuevo Testamento tenemos que conocer el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y dice la palabra del Señor, aconteció después de la muerte de Moisés. Josué capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, en este tiempo, ¿no es cierto? Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Antes que se me escape, note lo que dice allí. Yo os he entregado, no dice les voy a entregar. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Acuérdense, Moisés fue el libertador que Dios usó para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, de la servidumbre, de la potestad de Faraón, que es símbolo de Satanás, de la oscuridad. No es casualidad que la noche, cuando las tinieblas estaban sobre Egipto, había luz en la casa de los hebreos, ¿no es cierto? Nosotros somos de la luz, no de la noche, no de las tinieblas. Y dice, lo había dicho como lo había dicho a Moisés. Si usted lee el libro de Números, va a ver que Dios le había prometido, ¿no es cierto?, que le iba a entregar la tierra por medio de Moisés, ¿no es cierto? Y noten, todo lugar Dios te ha entregado. Pero ¿cuáles son los lugares que Dios te ha entregado? Él le había dado a Dios toda la tierra, ¿no es cierto? Y delimita ahí, cuenta cómo era. Pero dice que ellos iban a poseer nada más que el lugar que pisare la planta de tu pie. Una cosa que yo quiero ver con ustedes. No dice las plantas de sus pies o de vuestros pies. Todos tenemos dos pies, ¿no es cierto? Yo, gracias a Dios, tengo dos pies. Pero dice que ponga un pie. Acuérdense, muchas veces cuando era chico, y esa es la ventaja de haber vivido tanto tiempo y ser un viejo, ¿no es cierto? Es porque se acuerda de dichos que uno le decía, mira, si llegás a poner un pie en mi casa, te rompo la cara. ¿Se acuerdan lo que se decía? Un pie, no te decían si pones los dos pies, si pones un pie. Ahora Dios te dice lo mismo, mi hermano. No te está pidiendo que pongas los dos pies, sino que te animes a poner un pie. ¿Vieron como cuando uno era chiquito y no querían que uno se metiera en la piscina o en el río? Lo primero que uno hacía, el piecito con el dedo gordo, ¿para qué? Para tocar, tantear cuán fría podía estar el agua, ¿no es cierto? Y en esta noche el Señor te dice, anímate, poné un pie en las promesas que yo te he dado, mi hermano. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios te lo da, pero tú tienes que empezar a apoderarte de lo que Dios te ha dado. Y como leíamos en la carta de Pedro, dice que Él, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. La vida es la vida cotidiana, el ciclo de vida que vamos a tener en esta tierra. Todo lo que vos necesitas, comida, abrigo, un techo, no sé, relaciones, porque también como seres humanos necesitamos relacionarnos con otros. Y hay una palabra de Dios para ti, a ti que has estado entrando en depresión y en angustia. No te aísles. Busca relacionarte con tus hermanos y con tu familia.
No te aísles. El aislamiento es el peor veneno para el cerebro, mi hermano. El no tener relaciones, interrelacionarnos, mis hermanos, nos lleva a una salud mental enferma. Soy claro, ¿no es cierto? Entonces fíjense, mi hermano. Decía que Pedro nos dijo, ahora note una cosa, Pedro, un pescador bruto como él solo muchas veces, no se anda apresurado todo, pero cuando usted lee cómo escribe Pedro, dice, este pasó por una escuela. Esta carta quizás que la escribió alguien que no era Pedro, porque ¿de dónde sacó esas palabras que usa Pedro cuando uno lee las cartas? Y Pedro había aprendido del Espíritu Santo. Primero estuvo 3 años con el maestro, escuchándolo hablar, ¿no es cierto? Pero también después el Espíritu Santo vino, lo llenó en el día de Pentecostés. Y qué tremendo hombre que fue, transformado realmente. De un pescador curtido, rústico, a un hombre que ganó a muchos para el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Y decía, ya las promesas nos han sido dadas. Mis hermanos, ahora usted me dice, sí, todo está muy lindo. Me piden por favor los teléfonos en mute, que están habiendo algunos ruidos, mis hermanitos. Gloria al nombre del Señor. No se pierdan, no se dejen distraer. Aquí no porque esté hablando yo, mi hermano. Estamos tocando el tema de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, mi hermano. ¿No es cierto? Tengamos paciencia, concentrémonos en esto, porque mis hermanos, el diablo nos quiere distraer para que perdamos el hilo, ¿no es cierto? Y hay una cosa, mi hermano, hablando de distraernos y de todo, porque si se me están durmiendo o si están empezando a lavar los platos, ¿no es cierto? Cualquier cosa, entonces le voy a sacar algo en esta noche. Mi hermano, está la palabra de Dios. La palabra de Dios es real, pero ¿saben qué? Mientras la palabra de Dios esté en este libro, por más lindo que sea, por más letras doradas que tenga, mientras la palabra esté en este libro y no hayan sido introducidas en nuestro corazón, no van a hacer efecto alguno en nuestras vidas. Tenemos que empezar a vivir la palabra del Señor. Primero, acuérdense la estrategia que le va a dar el Señor a Josué para poseer la tierra. No solo poseerla a él, sino hacer que los hermanos heredasen la tierra. ¿No es cierto? Ahora noten una cosa. Moisés, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, va a haber un cruce de aguas, el Mar Rojo, ¿no es cierto? Tremendo milagro. Ellos tenían que cruzar el mar. Ahora qué tremendo que esas aguas se abrieron para dejarlos pasar a ellos y después cuando pasaron ellos se volvieron a cerrar las aguas. Eso te dice Dios una cosa, mi hermano. Todas las huellas que dejaste hasta hoy han sido borradas. Aleluya. Olvídate del pasado, que el pasado te sirva para impulsarte a buscar cosas nuevas, mi hermano. No para vivir estancado en el pasado, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Pero después el pueblo de Israel va a estar 40 años dando vueltas en el desierto, ¿no es cierto? Dios liberó al pueblo mediante Moisés. Moisés representa la ley de Dios. Allí en el monte de Sinaí le va a dar las tablas de la ley, ¿no es cierto? O sea que la ley, no es casualidad que el libro de Josué empieza con mi siervo Moisés. Mi siervo, el que les trajo la ley, dice que la ley fue dada por medio de Moisés, ¿no es cierto? Ahí se cierra un ciclo. Moisés representa la ley. ¿No es cierto? La ley te va a permitir, préstame atención, no quiero ser malentendido en esta noche, voy a tratar de ser lo más claro posible. La ley sirve para resaltar lo que es pecado, para que nosotros sepamos lo que es pecado, las demandas santas de un Dios santo, ¿no es cierto? La ley lo sacó, el que representaba la ley, sacó al pueblo de la esclavitud de Satanás, vamos a decir así, ¿no es cierto? Pero la ley, acuérdense, no los podía introducir en la tierra prometida. Y ahí va a haber un cambio de liderazgo, mi hermano. Ahora, notable, ¿no es cierto? Que para sacar al pueblo de Israel de una situación de esclavitud, Dios necesitó un hombre. Y para introducir a Israel
en la tierra de las bendiciones, de las promesas, él necesitó otro hombre, ¿no es cierto? Josué. Pero qué lindo que mi Cristo está por encima, es mayor, superior que Moisés y que Josué. Ahora, lo lindo, fíjense en el nombre de Moisés, sacado de las aguas, sacado. ¿No es cierto? Y sí, tú te podías haber estado ahogando, ¿no? Te ibas a pegar un tiro, no sé qué, no sabía ni para qué vivía, como me pasaba a mí, ¿no es cierto? 23 años me quería suicidar porque no sabía ni para qué vivía. Dios viene en su misericordia, me saca de las aguas, vamos a decir así. Pero si Dios me hubiera dejado así nomás, ¿y quién te asegura que yo no hubiera vuelto a lo mismo? Y por eso hay mucha gente que en este último tiempo ha vuelto a lo mismo, a lo que era. Mi hermano, hemos pasado una época de pandemia y en estos 2 últimos años ocurrieron cosas tremendas. Una elección política acá en Estados Unidos tan reñida, tan hablada, ¿no es cierto?, donde se dijeron barbaridades, donde profetas profetizaron que uno de los candidatos iba a ser el ganador y después resulta que fue otro y se hablaron un montón de cosas, hasta se habló de fraude en el país paladín de la democracia, mi hermano. ¿Por qué? Porque nos apresuramos a hablar como hombres en vez de estar buscando el rostro de Dios, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasó? Aquellos que se habían entusiasmado por la palabra que daban los profetas y que esto, se engancharon en muchas manifestaciones y en actividades políticas y qué sé yo, y decayeron en la fe cuando ocurrió todo esto, ¿no es cierto? Pero después vino una pandemia y lo mismo, mi hermano. Ustedes acuérdense que al comenzar la pandemia, lo más citado era el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pero ¿qué pasó? A medida que fue avanzando el tiempo, a medida que las cifras de muertos fueron aumentando, ya se iba escuchando menos el Salmo 91, ¿no es cierto? Y después tenemos este conflicto que estamos viviendo ahora. Parece mentira, ¿no es cierto?, cómo las cosas se fueron dando de una manera tan tremenda, ¿no? Y nos olvidamos de una cosa. Dios está por encima de la historia, aún por encima de la actividad humana. Gloria al nombre de Cristo. Y Él va a llevar adelante su plan, ¿no es cierto? Gloria, gloria al Señor. Y entonces decía, mis hermanos, Dios le va a dar una estrategia a este Josué. Y otra cosa importante, el nombre Josué. Josué significa Dios salva. Y Josué, el nombre hebreo es Yahshua. O Yahshua dicen en inglés, Yahshua, ¿no es cierto? Y ustedes saben que el nombre Jesús es el equivalente en griego de ese nombre en hebreo. No es casualidad que la persona que va a introducir al pueblo de Dios en la tierra prometida se llame lo mismo que el Salvador. No puede haber otro que te lleve a la tierra de las bendiciones, de la promesa, sino Jesús. Gloria al nombre de Cristo. No Moisés, no la ley, no los reglamentos, sino la gracia, Jesucristo. Déjalo vivir. Eso es gracia, mi hermano. Gracia no es vivir como se me da la gana. Gracia es cederle el control al Señor Jesucristo mediante su Santo Espíritu. Él me ha prometido que su carga es ligera. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros. Fíjense, porque es incongruente. Dice, a todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Y entonces, ¿qué le mete encima? Un yugo. Un yugo que era un madero que se enyuntaba 2 bueyes para el trabajo. Dice, pero Jesús, te dije que estaba trabajado y cargado y ahora me atás en un instrumento de labranza y me vas a seguir trabajando. Pero hay una cosa tremenda. El yugo enyuntaba, como la palabra dice, 2 bueyes. Un buey experimentado y uno novato.
en esta noche yo te puedo decir, y con todo respeto, el buen experimentado es Jesucristo que te dice, venid en pos de mí, venid, porque es ligera mi carga. Gloria a Dios, que el yugo sí te va... El yugo no es para que vos tires del arado o de la carreta. El yugo es para que estés unido a la par. Mirate que vas caminando a la par del Señor. Gloria a Dios, porque el peso no lo llevas vos, lo lleva Él. Bendito sea el Señor. Gloria al nombre de Cristo. Que te entre esta palabra dentro tuyo, bien en lo profundo, mi hermano. Y hay una cosa, mi hermano decía... aquellos que me ven por Facebook, tenemos una plantita hermosa acá. ¿No es cierto? La pongo acá para que la vean. Un poquito más. Para que la vean, ¿no es cierto? Si el hermano Rubén me viera en esta noche, yo creo que tendría que tener un poco de envidia. ¿No es cierto? El hermano, el pastor. ¿Por qué? Porque yo sé que él ama las plantas, le gustan las plantas. Y ver esta plantita tan linda, ¿no es cierto? Y es una planta de lo que acá le llaman aguacate o avocado. Pero en mi Argentina y en nuestro Chile le decimos palta. ¿No es cierto? Una hermosa plantita de palta. Lamento no tener una casa con un terreno grande para poder trasplantarla. Esta fue un producto de una semilla de aguacate, de palta que Alicia puso en una maceta. Y miren, la plantita tiene como 6 retoños, dio una sola semillita. Ahora note una cosa, extraordinario, ¿no es cierto? Ahora, esta planta que va a ser un árbol, y los que viven acá en Miami, y también en Argentina, nosotros en la casa de mi suegra, había una planta de palta, de aguacate, de avocado, tengo que decir para que me entiendan, ¿no es cierto? Y semejante árbol, y hay algunos aguacates bien grandotes, ¿no es cierto? Salen de una semilla, así, ¿no es cierto? Y yo elegí un avocado, ¿por qué? Porque no vamos a poner una semilla de mostaza, sino ni lo verían, ¿no es cierto? Tendríamos que tener una cámara 4K para ver una semilla de mostaza, ¿no es cierto? Pero vean, esta es la semilla donde salió esta planta. Ahora noten una cosa. En esta semilla estaba toda la información de esta planta. Pero no solo de lo que va a ser la planta, sino del fruto que va a llevar esta planta. ¿No es cierto? Ahora noten una cosa. De una sola semilla, ¿cuántas paltas o cuántos avocados o aguacates van a salir? Ahora, ¿cuál fue el milagro? Acá estaba toda la información. Estaba esta planta metida acá adentro. El milagro fue que alguien, en este caso Alicia, se atrevió a ponerla en la tierra. ¿No es cierto? En buena tierra. Y va a salir esta planta. Y si nosotros le damos espacio y le damos los nutrientes y todo, va a ser un tremendo árbol, ¿no es cierto? Gloria al nombre de Cristo. Y en esta noche ya entrando un poquito así, ¿cómo podemos hacer para que podamos gozar las bendiciones, la herencia que Dios nos ha dado, mi hermano? El poder de la palabra de Dios. Y es muy simple. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar. Y nos explica en Lucas que la semilla es la palabra de Dios. Y dice que sembró y cayó parte de la semilla junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y se comieron la semilla. Gloria a Dios, porque las aves no pueden comerse una semilla de palta, pero bueno, supongamos que era trigo o cebada, ¿no es cierto? Ahora noten una cosa. Después parte de la semilla cayó en pedregales. Noten, vayan siguiéndome. A orilla del camino, pedregales, y después la otra cayó, ¿entre qué? Entre espinos. Pero la del camino se la comieron las aves, la de las piedras nació pero se secó porque no tenía profundidad de raíz, sale el sol, se achicharró, como decimos en Córdoba. ¿No es cierto? La de que cayó entre espinos, dice que los espinos crecieron junto a la plantita, no dice que no creció, que no germinó, que no creció, pero los espinos crecieron y la ahogaron.
Aquellos que nos gusta hacer la quintita, el almácigo, ¿no es cierto? Saben cuándo uno tiene que trasplantar las plantitas porque si no luchan por los nutrientes y por la luz y uno las tiene que separar para que todas puedan recibir la luz, ¿no es cierto? Qué linda que es la agricultura, ¿no es cierto? No en vano, Dios, el oficio que le dio a Adán fue agricultor, ¿no es cierto? Que trabajara la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Será que yo me quería siempre cerca del campo? Pero decía, ¿no es cierto?, que los afanes de esta vida, los placeres, las riquezas, el engaño, ¿no es cierto?, ahogan la plantita y no le dejan de llevar fruto. Pero dice que hubo una semilla, cayó en buena tierra. En esta noche, permítame explicarle esto. La buena tierra no es buena tierra de por sí. Por más buena tierra que sea, por más que se diga, es tan buena la tierra que usted tira algo ahí, hasta una lata y nace. ¿No es cierto? Hay que trabajarla a la tierra. Hay que ararla, hay que roturarla, hay que dar la vuelta, ¿no es cierto? Para que se oxigene, para que reciba los nutrientes y todo lo demás. El agua, ¿no es cierto? Eso me habla de una tierra trabajada. Nosotros tenemos que trabajar en nuestras vidas para que la palabra de Dios prenda en nosotros. Acuérdense que Santiago le dice a los hermanos que debemos recibir con mansedumbre la palabra, la semilla, la simiente que ha sido implantada. Y me pongo, para los que me escuchan nada más que por teléfono, me pongo la semilla de aguacate, de palta, en mi pecho y me la meto debajo de la chomba, decimos en el sur, el polo, como dicen acá, ¿no es cierto? O sea, tiene que entrar en mí. Porque de nada vale que la palabra siga estando en el libro, de que yo la pasé por todos lados, si no la incorporo en mi vida. Y como decía el Señor, la estrategia que le dio a Josué, es que meditara en la palabra de día y de noche, para que hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Y no es que dice, bueno, Josué, ya leíste, ahora a ver, rascate la cabeza, a ver cómo haces para que esto empiece a funcionar. No. Cuando nosotros recibimos la palabra empieza a trabajar en nosotros. Si creemos esto, vamos a ser como María, aquella muchachita. A mí me choqueó la otra vez cuando estuve meditando sobre la vida de María, la chica que el Señor escogió para que fuera la mamá de Jesús, ¿no es cierto? La encarnación del Dios de los cielos, ¿no es cierto? Y hay una palabra allí en Lucas, en el capítulo 1, verso 37. Fíjense qué tremendo. Y yo a veces me quedo anonadado con la palabra del Señor, ¿no es cierto? Acuérdense, el ángel le había dicho que iba a quedar embarazada, que iba a concebir, que iba a dar a luz un hijo, y quién iba a ser ese hijo, ¿no es cierto? El Salvador del mundo. Y ella le pregunta, pero ¿cómo será esto si yo no conozco varón? ¿No es cierto? No cabía en la cabeza, ella sabía más o menos, se ve que en la escuela le habían dado algunas clases de biología, no sé, qué sé yo. Pero dice la palabra del Señor, yo no sé, pues no conozco varón. Entonces, respondiendo el ángel, allí en el verso 35, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Mi hermano, no es casualidad que la Biblia empieza mostrando cómo estaba el mundo, desordenado, vacío y había tinieblas, más o menos como está ahora, ¿no es cierto? Y nos dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, ¿no es cierto? Ahora, fíjense una cosa. Viene el anuncio del ángel. Y viene, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Ahora, no te apures a celebrar, a festejar. Acá hay una cosa, mi hermano, ustedes saben, yo soy un loco de leer, de estudiar, me gusta el griego, me gusta
el hebreo me cuesta bastante, ¿no es cierto? Pero el griego me gusta mucho. Y no lo hablo, pero sí lo entiendo bastante, ¿no es cierto? Sobre todo leerlo, ¿no? Y dice la palabra acá donde dice, porque nada hay imposible para Dios. En realidad, si usted se toma el trabajo de ir al códice, al Textus Receptus, que es donde viene la Reina Valera y la King James, o si se va al Textus Críticos o Vaticano Sinaítico, que es donde vienen todas las versiones modernas, la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas y todo lo demás, mi hermano, usted va a notar una cosa, allí en griego, en ambas corrientes de traducciones, acá esta palabra no dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Saben qué dice? Dice, porque nada, no hay ninguna palabra que sea imposible para Dios. Yo me tomé el trabajo de anotarlo acá, présteme atención. En griego se podría leer porque no será imposible junto al lado de Dios. Toda rema, esa es la palabra que emplea en griego, que significa declaración. Mi hermano, el tema para que se cumpla la palabra de Dios, no porque dice todas las cosas son posibles para Dios, nada es imposible para Dios. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Dios no hace nada aparte de su palabra. Acuérdense que el mundo estaba desordenado y vacío. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, pero no fue hasta que la palabra de Dios fuera hablada por Dios mismo que el Espíritu Santo entró a operar en la creación. ¿Notó eso? Antes revoloteaba sobre la faz de las aguas, pero cuando Dios pronunció la palabra, sea la luz, allí el Espíritu Santo en el poder creativo hizo la luz. Gloria al nombre. Yo digo, no hizo la luz, simplemente pasó parte de Dios a la creación, porque Dios es luz, ¿no es cierto? ¿Qué mejor luz que Dios? Puso de Dios en el mundo, eso es la luz. Bendito sea el nombre del Señor. Pero acuérdense, hasta que la palabra de Dios no es hablada, mi hermano, el Espíritu Santo no tiene material para trabajar, para ir trayendo orden, para ir trayendo nueva creación, nuevos convertidos en nuestro medio, mi hermano. Entonces, por eso tenemos que acallar palabras nuestras y empezar a proclamar, a hablar más la palabra del Señor, como dice Pablo a los de Éfeso. Sed llenos del Espíritu Santo. Y a veces nosotros decimos, Señor, lléname con tu Espíritu. Y el Señor te dice, no andemos como necios, sino como entendidos. Y dice, sed antes bien, no os embriaguéis. En lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y después te dice cómo. Hablando entre vosotros. Note qué tremendo. Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Palabra de Dios, mi hermano. Así que, menos noticieros, menos política, menos esto, menos aquello. Habla palabra de Dios. En las cosas tan mal, háblales palabra de Dios. Confiesa palabra de Dios. Declara palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que ahí cuando hay alguien, un corazón que cree y habla palabra de Dios, el Espíritu Santo dice, a mi juego me llamaron y empieza a trabajar. Gloria al nombre de Cristo. Acuérdense, la tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Cuando vino palabra de Dios, allí el Espíritu Santo empezó a trabajar. Gloria a Dios, se involucró en la creación. Y mis hermanos, noten esto. Tenemos preciosas y grandísimas promesas. Una herencia formidable. ¿Cómo hacerla realidad? Ya vimos, en primer lugar, tenemos que meditar, creer la palabra de Dios, recibirla, hablarla, confesarla, obedecerla, mi hermano, que ella sea nuestra guía, ¿no es cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La antorcha que alumbra en la oscuridad, a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el lucero de la mañana, la luz, la estrella resplandeciente de la mañana, Jesucristo, resplandezca en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay algo más que ya para ir terminando, mis hermanos, les quiero compartir 2 de Corintios.
Segunda de Corintios, présteme atención, allí en el capítulo 19, versículos 19 y 20, segunda del capítulo 1, verso 19 y 20. Vamos a leer desde el 18, mi hermano. Mas, como Dios es fiel, algo que tenemos que tener presente esto. Dios es fiel. Ahora, ¿cómo podemos saber que Dios es fiel? Porque Él cumple sus promesas. Ahora, no pidas... mucha gente se desalentó por los resultados de la elección en este país. Profetas hablaron, pero ¿habló Dios realmente? Cuando Dios habla, ¿quién puede revertir la palabra de Dios? Nadie. Por eso, mi hermano, Dios es fiel. ¿Cómo podemos medir la fidelidad de Dios? Y si usted me dice a través de mi vida, no, muy sencillo, a través de la palabra de Dios. Él cumple todo lo que ha prometido. Él es apegado a su palabra. Él no obra aparte de su palabra. Él se ha atado a su palabra. Por eso cuando hay alguien que le cree, Él dice, acá estoy. Y fíjense, dice, Dios es fiel. Nuestra palabra a vosotros no es sino. Primero que tenemos que hacer es la decisión de tener una sola palabra. No de decir hoy una cosa, mañana decir otra. Hoy digo, Dios me sanó, mañana digo, ¡ay, me duele! No. Tener la decisión de tener una sola declaración, una sola palabra en tu boca. Dice la palabra, mas Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Si Dios te dijo algo es porque es sí. No para decir no, sí, no, que esto... No, en Él. Y nota, porque todas las promesas de Dios son en Él. Qué lástima que ese en Él no está en mayúsculas. Tendría que estar en mayúsculas, porque si no en el sí y en el no. No, pero en Él, porque en Jesucristo, eso es lo que quiere decir acá, porque todas las promesas... Y terminamos con este broche de oro, mi hermano, vamos a meditar en esto. Porque todas las promesas de Dios, todo lo que Dios ha prometido, acuérdense que una promesa es cuando Dios dice, yo haré. Por supuesto hay condiciones y hay promesas incondicionales, ¿no es cierto? Pero cuando Él dice, yo haré, eso es una promesa, ¿no es cierto? Entonces dice, todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, repito, porque todas las promesas de Dios son en Jesucristo, sí. Ahora ese sí está con mayúscula, está en grande. Usted sabe que cuando los americanos usted le escribe un email y le escribe todo con letras mayúsculas es muy ofensivo para ellos, ¿no es cierto? Porque es como si usted le estuviera gritando. Y acá nos puso sí con mayúscula, para ver si les entra. Sí. Y en Él, en Cristo, amén. Todas las promesas de Dios son en Jesucristo, sí, y en Jesucristo, amén. Por medio de nosotros. Dios ha hablado. Dios te ha hablado muchas promesas, mi hermano. Acuérdate en esta noche aquellas palabras que Dios te ha hablado y no se han cumplido en tu vida. En esta noche Dios quiere que la desempolves. Abre el cajón donde la gaveta, allí donde guardaste esas promesas. Sacúdeles el polvo y empiézalas a proclamar. Porque todas las promesas de Dios en Jesucristo son sí. Y amén, o sea, así sea. No solo sí, sino así sea. Ahora note, por medio de nosotros. De nada vale tener la promesa si no la apropiamos. De nada vale que Dios le diera la tierra si ellos no ponían un pie, la planta de un pie en la tierra prometida. Y dice siempre, todas las promesas, todas las bendiciones, mi hermano, son con un solo y único propósito, que es lo que dice acá, para la gloria de Dios. Amén, mi hermano. Estamos claros, todas las promesas de Dios, todas cuantos sean,
Son en Jesucristo sí y en Jesucristo amén. Por medio de nosotros, cuando tú te pones de acuerdo con la palabra de Dios y empiezas a hablar la palabra de Dios, allí estás diciendo amén a la palabra de Dios y allí se cumple y Dios es glorificado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios me los bendiga, hermanos, y gracias por esta noche. Amén.